¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Pablo Rigotti y la idea de este video es hacer una demo, ¿sí?, de cómo podemos actualizar un campo, un registro de una base de datos usando una aplicación de Java, ¿sí? Bueno, antes de saltar directamente a ver cómo sería el ejercicio, me gustaría que nos detengamos unos minutos para revisar algunos conceptos teóricos que son claves y que debemos, digamos, entenderlos para entrar en contexto antes de hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces tengo algunas filminas, dos, tres filminas en las que me gustaría que compartamos esta información. Saber que Java es un lenguaje de programación que fue creado en el año 1995 por la empresa Sun Microsystems, luego fue adquirido por Oracle, ¿sí? Es una empresa gigante norteamericana y es uno de los lenguajes más populares, ¿sí? Hay más de 3 billones de dispositivos en el mundo que usan Java y por varias razones. En principio porque es un lenguaje seguro, rápido y potente. Tiene una característica muy destacada que es multiplataforma. ¿Y eso qué significa? Que la aplicación, digamos, uno escribe el código, esa aplicación, después ese código se compila, y cuando se compila, esa aplicación corre sobre una máquina virtual, ¿sí? Esa máquina virtual es lo que aparece en la filmina como JVM, Java Virtual Machine, y eso es lo que le permite a la aplicación correr sobre cualquier sistema operativo, ¿sí? Ya sea para Android, Windows o, ¿cómo se llama?, o Mac. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Mantiene las propiedades de los conceptos de herencia, polimorfismo, abstracción y encapsulamiento, que por supuesto no lo vamos a ver porque está totalmente fuera del scope del video. Hace un manejo eficiente de memoria a través del proceso Garbage Collector, pero lo que sí es muy importante mencionar es que Java no es lo mismo que JavaScript, ¿sí? Java es un lenguaje de backend, ¿sí?, para la creación de aplicaciones, mientras que JavaScript es un lenguaje de front-end, el que usamos para las páginas web y corre sobre los browsers, ¿sí?, los navegadores de internet. Un poquito sobre base de datos, debemos comprender, saber que es un conjunto organizado de datos, ¿sí?, que se almacenan en un sistema de gestión de base de datos, DBMS, las siglas de en inglés, Database Management System. Las bases de datos se clasifican en relacionales o no relacionales. La que vamos a ver ahora con MySQL es una base relacional. Eso significa que hay un campo, ¿sí?, que se le aplica una primary key, es un campo único, ¿sí?, cuyo valor no se repite, y eso se puede usar para unir, para relacionar más de una tabla, ¿sí? Acá en este caso vamos a ver una sola tabla, pero en esquemas más grandes hay más de una, varias inclusive. SQL no es lo mismo que MySQL. SQL es un lenguaje de programación para almacenar y procesar la información en la base relacional, mientras que MySQL es el sistema de gestión de base de datos que sí implementa SQL. Algunas palabritas que tenemos que tener claras y en mente es la de esquemas o esquemas, ¿sí?, que es justamente el esquema, la estructura de la base, y las bases están formadas por tablas. Como les decía, puede ser una o varias tablas, y esta tabla la podemos ver como si fuera una tabla de Excel, ¿sí?, que tenemos filas. Esas filas en el lenguaje técnico de base de datos van a ser los registros y las columnas los campos, ¿sí? Cuando hacemos una aplicación para manejo de base de datos, lo que se busca es un CRUD. ¿Por qué CRUD? Bueno, de las siglas en inglés, la C por Create, ¿sí?, la R por Read, la U por Update y la D por Delete. Entonces, cuando hablamos de Create, vamos a usar la instrucción Insert. Vamos a insertar un registro en la base. Cuando hablamos de Read, vamos a seleccionar. Después vamos a ver específicamente qué se puede hacer. Para Delete vamos a eliminar, ¿sí?, un registro, y Update es justamente lo que vamos a hacer en este video, actualizar un registro específico. Bien, entonces rápidamente lo que vamos a hacer el ejercicio es
ya tenemos instalado MySQL versión 8.1.0, tenemos instalado el Workbench, ¿sí? Que es un entorno gráfico que nos va a permitir manejar, administrar la base, ¿sí? Con un entorno gráfico, como les decía. Y desde Workbench las tareas que hay que hacer son, primero, crear el esquema, que vamos a poner el nombre demo-update. Vamos a crear una tabla con el nombre estudiantes. Vamos a crear un registro con algunos campos y vamos a hacer el update, actualizar ese registro. En principio lo vamos a hacer desde el Workbench y después eso mismo lo vamos a hacer desde Java. Bueno, Java es un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es código, ¿sí? Ese código yo lo podría escribir en un bloc de notas, después compilarlo y ejecutarlo. De hecho, en el canal que en algún momento empecé a crear, uno de los primeros videos muestra justamente cómo hacer muy brevemente una aplicación en Java desde el bloc de notas, cómo compilarla y correrla, ¿sí? Bueno, no tiene sentido hacerlo así. Para eso se utilizan unos ambientes de desarrollo con el nombre IDE, Integrated Development Environment. Creo que uno de los más famosos o más potentes es IntelliJ. Tiene, creo, la desventaja que se puede usar con licencia de estudiante y si no hay que comprarla. Hay otras como por ejemplo Eclipse, pero bueno, en principio la idea es contar con un ambiente de desarrollo. Bueno, desde ese ambiente de desarrollo vamos a crear un proyecto y una clase, que en Java hablamos de clases, con el nombre de main, ¿sí? Y ahí vamos a escribir el código que después se va a compilar para hacer la aplicación. Ahora, mirando el gráfico de abajo tenemos la base de datos, que es lo que hablamos al principio, vamos a tener la tabla. A la derecha tenemos la aplicación, que vamos a escribir en Java, pero de alguna forma tenemos que conectar esa aplicación con la base. Bueno, para eso vamos a necesitar una librería que es el conector JDBC, Java Database Connector. Entonces, una vez que tengamos la librería instalada, lo que hacemos es escribir el código, lo compilamos, le pasamos los datos y ahí tiene que estar el efecto mismo que vamos a ver ahora desde el Word. Bien, sin demorarnos más, vamos a la hora. Quizás extienda un poquito más de 10 minutos, pero bueno, quiero que lo veamos porque la verdad que es interesante. Entonces, acá tengo mi Workbench, hay una conexión local con el usuario root, ¿sí? Y creé otra con un usuario invitado. Voy a entrar con esta, voy a poner acá la contraseña invitado. Sobre el panel izquierdo están los esquemas, ya hay algunos que obviamente de las clases pasadas. No tengo la actual, como dijimos en la Fimina. Lo primero que vamos a hacer es crear el esquema. Entonces me voy a venir a la cajita de herramientas, este icono que tiene la base de datos con el más, dice Create a New Schema. Entonces voy a hacer clic acá, le voy a poner el nombre. Perdón que se ve chiquito, esto quise ver si se puede hacer más grande. Perdón que no sé cómo hacerlo un poco más grande. Para la próxima veré si lo puedo aumentar. Entonces acá voy a hacer así en todo caso, a ver si se ve mejor. Voy a poner el nombre demo update y voy a hacer clic en apply. Nos va a generar el código, que este código uno lo podría, por ejemplo, desde la consola, ¿sí? Corriendo un CMD de Windows. Si ponen MySQL -u de usuario, invitado, -p de password y enter, y ahora ponen la contraseña invitado, ¿sí? Están adentro, o sea, es lo mismo que lo que hicimos en el Workbench, que iniciamos sesión de forma gráfica, ¿sí? Ahora, si yo esta instrucción de acá la copio y la pego la pego acá, va a funcionar lo mismo, ¿sí? Bien, entonces voy a hacerlo desde el ambiente gráfico, voy a poner apply, ¿sí? Y ejecutar el statement, pongo que sí, y ahora fíjense que acá en la izquierda apareció el esquema demo app.
que en tablas todavía no tiene nada, está vacío. Entonces voy a venir a la tab donde puedo escribir las queries, ¿sí? Esas instrucciones que escribimos para manipular los datos o crear, digamos, o hacer modificaciones en la base, es a través de queries, ¿sí? Voy a empezar por seleccionar la base, voy a hacer clic acá y en el rayito con esa I en realidad es el cursor, ¿sí? Ejecuta donde esté parado. Y acá abajo tenemos como si fuera un registro, un output, el resultado de esa ejecución, que nos dice zero rows affected, pero bueno, que sea, digamos, seleccionado la base. Entonces ahora voy a crear la tabla que no tengo. Lo podría hacer también como una instrucción, pero la verdad que no vale la pena. Por eso instalamos el Workbench. Entonces sobre la tabla voy a poner botón derecho Create Table. Le voy a poner el nombre estudiantes, ¿sí? Y ahora voy a ir creando los campos. El primero le voy a poner ID, va a ser lo más simple posible. Para cada campo de la tabla hay que especificar un tipo de dato, no vamos a entrar en detalle, pero para ID va a ser tipo entero y los atributos vamos a ponerle primary key para que nos podría permitir después relacionar con otra tabla, not null para que especificar que es un campo requerido, no puede quedar en blanco, y voy a hacer en el caso del ID clic en AI de auto incremental. ¿Sí? Nosotros no le vamos a pasar un dato, a medida que vayamos creando registros se va a ir incrementando automáticamente. Eso también lo que nos permite es que no haya datos duplicados. Voy a crear también 3 campos más, uno para el nombre con el tipo varchar de carácter, la única propiedad es que no sea nulo, voy a ir con el apellido, también no nulo, y voy a ir con el email, también no nulo, y finalmente voy a hacer clic en apply. Nos va a volver a generar la instrucción, ¿sí? Que nos dice crear una tabla con el nombre estudiantes sobre la base de MoUpdate con estos 4 campos, ID, nombre, apellido, email y los atributos que aparecen ahí. Y a lo último, ese primary key ID le está diciendo que al campo ID le aplique primary key. Ahora pongo apply, ejecuto y ahora vuelvo a la tab esta de acá. Acá tiene que verse también. Acá está apply changes to estudiantes. Y si vengo acá, acá en tablas voy a ver la tabla estudiantes, ¿sí? Si me paro en la línea número 2, modifique, ahí está. Me paro en la línea número 2 y ejecuto, seleccionar, ¿se acuerdan del CRUD? La C por create, que fue lo que hicimos recién, la R por read, que es lo que estamos haciendo con el select, leer todos los campos de estudiantes, nada, porque recién la creamos, está vacío. Y ahora voy a insertar un registro, ¿sí? Que sería la línea número 3, que dice insertar into la tabla estudiantes, los campos, nombre, apellido, email, los valores, Juan para nombre, Rigotti para apellido y rigotijp@gmail para el email. Ejecuto, acá abajo nos dice insert into estudiantes, one row affected, ¿sí? Vamos a ver si eso es cierto. Me paro en la línea número 2, la ejecuto y ahí me devuelve los valores. Bien, a todo esto que queremos hacer, exactamente, hacer un update, actualizar. Bueno, ahora llegamos, ¿sí? La línea número 4 no la vamos a hacer para cuestiones de tiempo. La línea número 5 dice update, actualizar la tabla estudiantes, setear, ¿sí? Set alarm clock, setear la alarma, setear, fijar el campo email con un valor que va a ser distinto al que estaba, ¿sí? ¿Cuál es el distinto? Ahora yo le cambié el dominio, es rigotijp@hotmail.com. ¿Y dónde? Bueno, donde está indicando qué registro, qué fila de esa tabla, la que tiene ID 1, ¿sí? Acá la que está ID 1. Si yo acá le pongo ID 5, no la va a encontrar. O si tuviera 2 registros con 1 y 2, tendría que decir si quiero modificar el 1 o el 2.
Entonces voy a ejecutarla. Aquí debajo nos dice el output, nos aparece la tilde en verde, update estudiante, set email, one row affected, 1 cambiado, 0 warning. Voy a volver a ejecutar el select y acá veo que el dato se actualizó correctamente. Bueno, lo hicimos el update, pero ¿desde dónde? Desde el administrador de la base de datos. La idea no es hacerlo de ahí, porque imagínense que si ustedes tienen una aplicación, una página web en la que quieren modificar datos, insertar algo de eso, la idea es que ese front, esa página web, se conecte con una aplicación de backend de Java. Esa aplicación de Java se encargue de hacer este trabajo, ¿sí? De forma automática. Entonces ahora vamos a ir a la última filmina en la que vamos a trabajar con Java. Esto lo voy a poner un costadito porque después vamos a ver el resultado. Voy a traer acá la aplicación IntelliJ. Entonces, ¿qué voy a hacer con IntelliJ? Como les había dicho, IntelliJ es un manejador de base de perdón, quería ver el tiempo, a ver cómo venía. Ahí está. Entonces, IntelliJ es un IDE, ¿sí? Es un Integrated Development Environment. Es un ambiente de desarrollo que hace las cosas que nos permite, digamos, escribir código en un lenguaje de programación de forma mucho más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar como estaba en la filmina, por crear un nuevo proyecto. Voy a poner, ya tengo la ruta, codo a codo, demo update, le voy a poner demo update app. El lenguaje voy a dejar Java. En build system va a ser IntelliJ. JDK es el Java Development Kit de desarrollo de Java, que sería el, bueno, esto ya está instalado, la versión 18, y voy a hacer clic en Create. Bien, aquí tenemos el ambiente de desarrollo. Sobre el panel izquierdo, el árbol de archivos y la estructura de archivos. En la carpeta src voy a hacer clic derecho, New Java Class, ¿sí? Recuerden que en Java son clases. Bueno, tenemos clases, interfaces y demás. Pero vamos a comenzar por crear una clase. Le voy a poner el nombre main. Acá pueden poner otro nombre, lo que sí, siempre las clases comienzan con mayúscula, ¿sí? Doy Enter y ahí se me crea la clase que no tiene nada. Entonces, por cuestiones de tiempo, yo acá tengo en el código, voy a copiar, voy a traer y voy a pegar. Es una rutina bastante breve, digamos que tiene tres partes. Antes de ir al código, si se acuerdan de la filmina, habíamos dicho que tenemos que agregar la librería del conector JDBC. Eso yo ya lo tengo descargado. Voy a hacer clic derecho sobre el proyecto. Voy a ir a Open Module Settings, con F4 también. Voy a seleccionar librerías y acá agregar librería de Java, ¿sí? Yo lo copié en la carpeta Demo Update. Es un archivo que se descarga comprimido, lo descomprimí y acá lo tengo acá adentro. O sea, este es el zip que yo descargué, lo descomprimí en esta carpeta y acá lo que ustedes tienen que insertar, seleccionar es el .jar, ¿sí? MySQL Connector versión 8.1.0, que era la última creo, y .jar. Choose modules, vamos a poner que sí, o sea, en demo update, ahí ya lo agregó y ahora pongo aplicar y ok. Bien, vamos a revisar un poquito el código sin ir mucho en detalle. La primera parte de arriba, estos import, están importando, digamos, funciones o puede ser, sí, digamos, funciones o librerías, ¿sí? Tenemos, esto lo está importando de Java SQL. Importamos connection, driver management, SQL exception y statement, ¿sí? O sea, funciones que vamos a necesitar o objetos que vamos a necesitar para poder ejecutar el código. Entonces, lo primero que tenemos es la clase pública main y el método que está aquí, public static void main, es el punto de entrada a mi aplicación de Java, ¿sí? Tiene que tener esto porque a partir de acá es donde comienza a ejecutarse la aplicación.
Entonces, lo primero que hacemos es definir los parámetros para conectarnos con la base. Así como si fuera en realidad es un servidor que está corriendo en nuestra máquina, ¿sí? La URL para esa conexión se compone de estas partes. JDBC, Java Database Connector, MySQL, porque estamos conectándonos con una base MySQL, y después viene localhost 2.3306. Localhost es una IP, en realidad acá ese localhost, ustedes alguna vez lo han hecho, en ping a 127.0.0.127.0.0.1 es la IP local, localhost. O sea que si haces ping te va a responder, si no te responde porque hay algo roto ahí adentro, pero eso significa que está apuntando a la misma máquina. ¿Qué significa? Que la base de datos y tu aplicación de Java están corriendo sobre el mismo servidor. En el mundo real eso no creo que suceda. En un servidor vas a tener tu base de datos y en tu servidor vas a tener tu aplicación. Entonces, en el mundo real no va a ser localhost, va a ser una IP y seguramente sea una IP o privada o pública. Perdón que me alejé un poquito, pero está bueno entender eso cómo funciona. Y el puerto 3306 es donde el servidor está escuchando, ¿sí? Y demo update porque yo, como les mostraba en el workbench, acá a la izquierda tengo varios esquemas, ¿sí? El que voy a trabajar ahora es demo update. Para otra aplicación me podré conectar a Amigos Code o Home Banking. Bien, y finalmente para poder conectarme necesito un usuario y una contraseña, que en este caso es invitado. Bien, el código, ¿sí? Las instrucciones de la aplicación están como envueltas en un bloque try and catch, ¿sí? ¿Qué significa try? Try, bueno, proba esto, si va todo bien, me alegro, contento. Si algo falla, hace un catch, ¿sí? El catch es como tirar una bola en béisbol y hacer un catch de la bola, entonces tengo que atrapar ese error. O, como se llama en Java, una excepción. Cuando algo no funciona como es esperado, se genera una excepción. Entonces esa excepción se captura y se informa en pantalla y la aplicación no se rompe. Esa es la idea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de este try, de este probar? En principio, vamos a usar el constructor driver management, bueno, que creamos una variable de tipo connection y vamos a usar este objeto driver manager con el método getConnection y vamos a pasarle los parámetros que definimos arriba como constantes. Acá estas constantes se ve que lo que les mencionaba en la primera filmina, que Java es un lenguaje fuertemente tipado porque tengo que definir el tipo de dato, son todos string. Entonces el primer string va a ser la URL y después el usuario y la contraseña. Una vez que tenemos eso, con esa variable, con ese objeto con, usamos el método createStatement para crear justamente este statement que fue el que ejecutamos acá en la línea número 5 para hacer el update, la actualización de un registro, ¿sí? Que lo voy a cargar en SQL, acá, en esta línea, la 21, y finalmente la voy a ejecutar. La voy a ejecutar haciendo stmt statement con el método executeUpdate y le voy a pasar este statement que es el update. Acá en realidad está mal, esto no es número 5, porque yo el valor que quiero cambiar es el número 1, ¿sí? Entonces acá quedó mal de un ejemplo anterior, les pido disculpas, tiene que ser número 1. Igualmente podemos dejarlo con otro número 5 y vamos a ver qué pasa. Vamos a dejarlo así. Y finalmente se cierra la conexión. Bueno, ¿qué pasa? Estas filas afectadas es una variable que va a almacenar el resultado de la ejecución de la función. Yo lo que estoy haciendo es, o que lo que quiero hacer es actualizar un registro. Entonces la función me va a devolver un número. Si modifico 1 me va a decir 1, si modifico 2 me va a decir 2. Si modifico 0 es porque algo salió mal. Entonces, si las filas afectadas
es mayor que 0, significa que algo modificó, que está bien, y si es menor, es que algo falló. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora es venir acá a main, voy a hacer botón derecho, voy a poner run main, esto se va a ejecutar y debería darnos un error. En realidad no es un error, nos está informando que no se encontraron registros, ¿sí? Si venimos acá, el valor que tenía era Hotmail, voy a volver a hacer una lectura de la base y el dato no cambió. Si yo lo quería modificar por rigotijp@web.edu.ar, quería cambiar algo. Pero claro, yo le pasé el ID número 5, pero ese ID número 5, perdón, acá no existe, solamente existe el 1. Ahora, si yo en ID cambio de 5 por 1 y ejecuto, ahora sí dice registro actualizado exitosamente. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a venir acá, voy a pararme en la línea número 2. Fíjense que acá dice rigoti@hotmail, ejecuto y ahora dice rigoti@web.edu.ar. Bueno, aparentemente funcionó como esperábamos. Perdón si se hizo un poco más largo de lo esperado, pero bueno, quería de alguna forma cubrir un poco algunos conceptos teóricos que hacen falta, ¿sí? Que son necesarios para poder entender la práctica y también poner un poco en contexto y ver las herramientas que usamos, digamos, para poder llevar a cabo esta simulación. Bueno, no me extiendo más, les agradezco por su tiempo, espero que haya sido de utilidad y hasta la próxima.